Hola, sean todos bienvenidos. Nosotros somos el grupo número 2, integrado por Andrés Roberto Romero e Ileana Pamela Salazar, y nosotros les estaremos hablando acerca de tecnologías basadas en ARN. El ácido ribonucleico, o ARN, se encarga de trasladar la información genética del ADN con el fin de sintetizar proteínas según las funciones y características indicadas. Ese es el papel más entendido del ARN, como ARN mensajero en el proceso de traslación. En lugar de simplemente controlar la expresión génica del genoma, los organismos producen ARN que controla la traslación del ARN mensajero a proteína. Algunas formas en las que sucede este control es por medio de estos tres: el ARN antisentido, el ARN interferente y las ribosimas. En este video estaremos hablando acerca del ARN antisentido. Como nosotros ya sabemos, el ADN se encuentra en el núcleo de las células y está conformado por dos cadenas complementarias: la cadena codificante y la cadena no codificante. Estas cadenas también se les puede llamar cadena sentido y cadena antisentido. En un proceso de transcripción, que es el primer paso de la expresión génica, consiste en copiar la secuencia de ADN de un gen para producir una molécula de ARN. Esta molécula de ARN contendrá la información necesaria para generar un polipéptido en un posterior proceso de traslación. En un sentido normal, en el proceso de transcripción, el ARN polimerasa produce una cadena de ARN en dirección 5' a 3' al agregar cada nuevo nucleótido al extremo 3' de la cadena. Es decir, que utiliza la cadena antisentido como plantilla. Esta es la cadena que lee. Como resultado, el transcrito de ARN contiene la misma información que la cadena sentido o que la cadena codificante, pero con base uracilo. Ahora, ¿qué sucede si este proceso se da de manera contraria? ¿A qué me refiero con esto? Que el ARN polimerasa, en lugar de usar como plantilla la cadena antisentido, viene y utiliza la cadena sentido como plantilla. Esta es la que se lee. Entonces, como resultado, tendremos un ARN mensajero antisentido con la misma información que la cadena antisentido. Estos son los resultados. Ahora, ¿qué pasa cuando estas dos cadenas se encuentran en la misma célula? Esas cadenas son complementarias y es por esto que se unen, y al momento de unirse forman algo que se llama dúplex. Este dúplex es el responsable de bloquear la traslación, y entonces se evita que el ARN mensajero pueda sintetizar proteínas. Ahora, ¿de qué formas puede ocurrir este bloqueo? Esta es la primera forma en la que sucede el bloqueo. Como podemos observar en la imagen, el ARN mensajero sentido tiene sitios donde los ribosomas se van a unir y sitios de empalme. Entonces, viene el ARN mensajero antisentido y se une al ARN mensajero, y a su vez bloquea estos sitios de unión de los ribosomas y bloquea los sitios de empalme también. Por lo tanto, los ribosomas no pueden unirse a estos sitios y proporcionar las enzimas necesarias para sintetizar proteínas. De igual forma, los factores de empalme no pueden unirse, bloqueando la síntesis proteica. Otra forma en la que puede suceder este bloqueo es cuando el ADN antisentido viene y se une al ARN mensajero. Cuando se unen, forman un heterodúplex. Un heterodúplex es un par de 7 bases. Este mismo heterodúplex es quien desencadena a una endonucleasa, la RNasa H, para que venga y se una a estos y degrade al ARN mensajero. Una vez degradado el ARN mensajero, no puede llevarse a cabo una síntesis proteica. Ahora, ¿de qué forma podríamos obtener el ARN mensajero antisentido? Una de las formas más sencillas es sintetizando estos que llamamos oligonucleótidos antisentido. Estos oligonucleótidos son cadenas mucho más cortas de ARN y ADN, que son complementarias al gen de interés. Estos oligonucleótidos son luego inyectados o transformados en la célula de interés.
Otra forma en la que podría obtenerse ARN mensajero antisentido es mediante la clonación del gen de interés en la dirección opuesta. Como resultado de la transcripción se obtiene el ARN mensajero antisentido. Este ARN mensajero antisentido está contenido en un vector. Este vector es luego transformado en el organismo de interés. Bien, los oligonucleótidos antisentido a nivel de laboratorio son sintetizados a partir de ADN, debido a que el ADN es mucho más estable. Pero a pesar de esto, estos oligonucleótidos siguen siendo susceptibles a la degradación por endonucleasas como la RNasa H. Entonces, para incrementar su estabilidad intracelular, se realizan una serie de modificaciones a estos oligonucleótidos. Estas son algunas de las modificaciones que se le realizan. Podemos ver los 5 tipos diferentes de modificaciones que se le hacen a los oligonucleótidos antisentido. Las primeras 4 que vemos como ser la formación de fosforotioatos, la 2O metilación, los oligonucleótidos morfolino y los ácidos nucleicos peptídicos, son modificaciones que se hacen a la estructura de los oligonucleótidos, en tanto que los oligonucleótidos quiméricos son una combinación de los primeros 4. Explicaremos cada una de estas modificaciones, empezando por el fosforotioato. Nosotros podemos observar que la estructura de un fosfodiéster normal consiste en los anillos de ribosa anclados a un fósforo que tiene enlaces con oxígenos. Este es un enlace fosfodiéster. Entonces, nosotros podemos observar que tenemos un oxígeno que no está enlazado a otro compuesto más que solo al fósforo. Entonces lo podemos cambiar por un azufre. Al hacer el cambio de este oxígeno con azufre, lo que creamos es un centro quiral. Como nosotros lo sabemos de química orgánica, un centro quiral hace que una estructura tenga enantiómeros. Entonces, sabemos que los enantiómeros difieren en sus propiedades. Por lo tanto, yo puedo inferir, y ya está demostrado, que hay 2 enantiómeros de este fosforotioato. Uno de ellos es susceptible al ataque de la RNasa, mientras que el otro es no susceptible a este ataque, es decir, que no puede ser degradado debido a la RNasa. Por lo tanto, nosotros podemos saber que van a haber mitad de fosforotioatos que van a ser consumidos por la RNasa, mientras que la otra mitad de los fosforotioatos no van a ser degradados. Tenemos el siguiente cambio, el RNA2 o metilación. Entonces, eso consiste en el carbono número 2 de las cadenas de los anillos de ribosa hacer una metilación. En este caso, nosotros lo que introdujimos fue un metóxido en el carbono número 2 de la ribosa. Al hacer esto, hacemos que este fosfodiéster, que en cambio sería susceptible al ataque de las enzimas liasas, endonucleasas, DNasa, RNasa, ahora es resistente al ataque de estas. Es decir, que una enzima RNasa no va a degradar a un oligonucleótido que tenga esta modificación en el carbono número 2. Las otras dos modificaciones incluyen cambios más drásticos en la estructura. Primero tenemos los oligonucleótidos morfolinos. Entonces, para crear un morfolino, nosotros lo que debemos hacer es insertar una amina en el anillo de ribosa. Como ustedes pueden ver, el átomo donde iba enlazado el oxígeno con un carbono ha sido reemplazado por una amina. De la misma forma, el oxígeno sin enlazar también ha sido reemplazado por una mina. Entonces lo que formamos es un enlace fosfodiamidato. Y eso hace que se neutralicen las cargas durante el transporte intracelular, también cuando nosotros querramos introducir esos compuestos en la célula. Tenemos el último tipo de modificación en la estructura que se conoce como ácidos nucleicos peptídicos. Si nosotros podemos verlo aquí, observar, este es el cambio más drástico que sufren los oligonucleótidos
al estar siendo transformados. Entonces, hemos cambiado todo el esqueleto, toda la estructura de anillos de ribosa y fosfodiéster a uno que contenga solo enlaces peptídicos, es decir, enlaces entre amidas, o sea, los enlaces que nosotros podemos ver en los polipéptidos, pero siempre manteniéndonos a la estructura de que las bases deben ir a la misma distancia que si éstas estuvieran en la forma original de un fosfodiéster normal, porque si estas bases estuvieran a una distancia diferente no podrían formar las dobles hélices y no podrían conectarse a los ARN mensajeros que nosotros queremos degradar. Ahora, ¿por qué surge la necesidad de crear oligonucleótidos quiméricos antisentido? Esto sale porque hay ARNs que son útiles, es decir, que necesitamos que estos sean traducidos para la producción de proteínas. ¿Qué es lo que sucede? Que un fósforo tioato, tomándolo de ejemplo, es una cadena un poco corta. Pueden ser muchas veces de hasta 7 pares de bases. ¿Qué es lo que sucede acá? Que este fósforo tioato no tiene una selectividad tan alta y puede entonces conectarse a lo que son algunos oligonucleótidos, perdón, algunos ARN o ADN que sí son necesarios para producción de proteínas y los degradan. Entonces, lo que tenemos que hacer es agregar estos morfolinos a los extremos del fósforo tioato. ¿Por qué el morfolino? Porque nosotros ya como vimos anteriormente, el morfolino resiste ataques de estas endonucleasas. Listo. ¿Cómo funciona este mecanismo? Si ustedes se fijan, si yo tengo un fósforo tioato antisentido normal, este se puede adherir a cualquiera de los dos ARN mensajeros. El que yo sí quiero que produzca proteínas y el que yo no quiero que se traduzca. Y la RNasa viene y corta, o sea, destruye ambos códigos genéticos de estos ARN. Cuando yo lo tengo agregado, o sea, combinado con los morfolinos, lo que va a hacer es que primero se va a empezar a unir del lado del morfolino, cualquiera de los dos lados. Por eso es que nosotros debemos agregarlo a ambos lados porque se puede empezar a unir de cualquiera de los dos lados. Entonces, yo veo que se empieza a unir de este lado. La RNasa viene a querer atacar, pero ¿qué es lo que sucede? Los morfolinos no son susceptibles a estos ataques. Ya cuando yo he seleccionado varios pares de bases con el morfolino, o sea que se ha creado una doble hélice, ya la parte del fósforo tioato no se puede seguir enlazando o no puede seguir formando una doble hélice. En pocos casos sí, pero en la mayoría de casos no, ya que esto es muy selectivo lo que debe suceder. Entonces, supongamos que este es un ARN que no queremos que se degrade. Si yo tengo agregado el morfolino, el ARNasa va a querer venir a atacar, pero ¿qué es lo que sucede? No va a poder degradarlo porque no tiene el fósforo tioato, que este sí es sensible a las degradaciones. Este tiene anclado el morfolino. Entonces este no me va a permitir que este venga a querer degradar el ARN. Y así es como podemos utilizar siempre la química de los oligonucleótidos y aún así mantener protegidos a los ARN que sí queremos que se traduzcan. Tenemos una aplicación más que se utiliza con los oligonucleótidos antisentido. Esta es la utilización en el proceso de corte y empalme. El proceso de corte y empalme consiste meramente en la utilización de proteínas para eliminar una sección del código genético. Por ejemplo, tomemos esta sección de en medio, que en otros casos tal vez sea considerada como basura genética y no se necesita dentro del código. Entonces, las proteínas del proceso de corte y empalme lo que hacen es que vienen a extraer esta parte de en medio de este código genético que nosotros lo conocemos como intrón y viene y lo elimina. ¿Qué es lo que sucede? Muchas veces vamos a tener mutaciones, que estas mutaciones ni siquiera con un corte y empalme van a poder ser eliminadas. Si ustedes se fijan, aquí ocurre el corte y empalme, pero en medio de las mutaciones. Y las mutaciones se quedaron. Este ejemplo que estamos tomando es el beta-talasemia. Este lo que hace es que con estas mutaciones le es más difícil
a los glóbulos rojos transportar la sangre en el cuerpo. Entonces, estas mutaciones deben ser eliminadas de una forma. Un oligonucleótido antisentido puede venir a anclarse a las mutaciones para que éstas sean eliminadas durante el proceso de corte y empalme. Entonces, estos oligonucleótidos también nos sirven para trabajar en procesos no meramente de degradación de código genético, sino que también en procesos como el del corte y en el empalme. Tenemos otro ejemplo de las células o del código BCX. Entonces el BCLX puede estar dividido en dos, dependiendo del tipo de corte y empalme que tenga. El BCLXS y el BCLXL. Entonces, si ustedes se fijan, esta parte del código genético que está en gris, esta es la que previene que las células cancerígenas, por ejemplo, mueran. O sea, si yo las elimino, es decir, este gen va a inducir a las células a la muerte. Pero si esta se queda, este gen no va a inducir a las células a la muerte. Entonces tomamos el mismo ejemplo del procedimiento anterior y vemos que el oligonucleótido se ancla a esta parte del gen que queremos eliminar y lo elimina. Ahora tenemos de qué forma podemos hacer la entrega de las terapias antisentido. El mecanismo por el cual se hacen estas es desconocido, pero sabemos que el proceso implica un transporte activo. Es decir que dependemos de la temperatura, la concentración del oligonucleótido y el tipo de célula al que estamos transfiriendo. Se cree que a concentraciones altas se entra por endocitosis y pinocitosis. La endocitosis nomás es un proceso en el cual yo tengo una proteína o tal vez una molécula que yo quiero que entre a la célula. Esta se acerca a la membrana celular, esta crea una vesícula y permite la entrada a la célula. Listo. La pinocitosis es similar, solo que con moléculas más pequeñas. Y a concentraciones bajas se entra por medio de receptores unidos a la membrana. Tenemos distintos tipos de entregas que se pueden hacer dentro de la célula. Estudiaremos en esta presentación 5. Entonces, las primeras 3 estarán basadas en tratamientos que se pueden entregar para tratar enfermedades. El primero vemos que usa liposomas para poder hacer un transporte hacia dentro de la célula. Las liposomas son bicapas que se forman con fosfolípidos y colesterol. Estas forman vesículas y estas encapsulan al oligonucleótido y lo llevan hacia dentro de la célula. Luego tenemos los péptidos básicos. Estos péptidos básicos lo que hacen es que permiten al oligonucleótido anclarse a ellos para ellos poder entrar y ser transportados directamente al núcleo. Ellos hacen esto porque nosotros al trabajar con esta ruta endosomal tenemos el riesgo de que los oligonucleótidos sean degradados durante el transporte. Entonces los oligonucleótidos se unen al péptido y el péptido los lleva directamente al núcleo. Podemos hacer la analogía de que un péptido es un taxi y el oligonucleótido sean las personas y el núcleo es el lugar donde está directo a llegar, o sea que lo lleva directamente al núcleo. Tenemos también una aplicación de las toxinas de algunas bacterias. En este ejemplo tomamos la streptolicina O, que es una toxina del estreptococo. Esta viene y crea una incisión o un pequeño poro por medio del cual puede transportarse los oligonucleótidos hacia el centro de las células, es decir, hacia el citoplasma. Las otras dos aplicaciones o los otros dos métodos para transporte hacia dentro de las células son más mecánicos. Tenemos la microinyección, que lo que hace es que se inyecta con una aguja hacia dentro de las células lo que son los oligonucleótidos. Se hace más que todo en cultivos para análisis, porque no podemos tratar a pacientes utilizando este método. Y tenemos el raspado. Lo que se hace usualmente el raspado es que tomamos una placa Petri donde tenemos un cultivo de células. Entonces, agregamos oligonucleótidos a esta mezcla y lo tenemos en una disolución. Los oligonucleótidos con las células que están en la placa Petri. Luego nosotros raspamos el contenido de la placa y esto crea incisiones por medio de las cuales los oligonucleótidos entran a la célula.
Y pues con eso concluimos lo que es la parte de la utilización de los ARN antisentido. Nosotros tenemos algunos usos que le podemos dar que son terapéuticos. Por ejemplo, puede utilizarse para el tratamiento de virus como el VIH, la hepatitis y el virus de la influenza. Puede ser utilizado en tratamientos de cáncer, en enfermedades cardiovasculares y en desórdenes neurológicos. En el siguiente video estaremos explicando el método de funcionamiento del ARN interferente.